Padre Santo y amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en este tu espacio, el espacio que nos has regalado, Señor, para que vengamos a convocarte a ti y alabarte a ti, Señor. Que todo lo que seamos te alabe, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, Señor, sea para agradarte a ti y solamente a ti, Señor. Permite, Señor, que te miremos a los ojos, Padre Santo, que podamos verte cara a cara, Señor, cada día en nuestras vidas. Que podamos buscarte, Señor, mañana, tarde y noche, Padre, para que podamos encontrarte, Señor. Porque eres tú quien quiere dejarse encontrar con nosotros. Y aquí estamos, Señor, queriendo aprender cada vez más de ti, queriendo conocer cada vez más tu palabra, queriendo conocer cada vez más tu verdad. Gracias por traernos hasta aquí. Porque así venga uno, Señor, o vengan 10, o vengan 15, o vengan 30, es tu palabra, Señor, la que venimos a buscar. No es la cantidad, sino la calidad, Padre. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Padre. Gracias por la vida del pastor Rodrigo, que tú has escogido para ser un maestro para nosotros, Señor, para compartir tu palabra. Tú lo llenas de sabiduría y de discernimiento, Señor, para que pueda transmitirnos, Señor, ese conocimiento que tú le has dado a él a nosotros, Padre Santo. Permite que todas nuestras emociones reposen en ti, Señor, y que cualquier carga que traigamos del día, Señor, de la semana, Padre Santo, podamos descansar y podamos entregártela a ti, Señor, para que podamos recibir de ti lo que viene, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y nos veamos en tu santa presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ley. Bueno, hoy iniciamos el estudio del capítulo 7 de Mateo. Entonces, enciendan sus Biblias, abran sus Biblias, porque este es el último capítulo, son 3, este es el último capítulo donde se trata el Sermón del Monte. Este capítulo de 7 de Mateo marca una división muy clara de pensamiento en el progreso de la enseñanza de Cristo en este discurso tan famoso, conocido como el Sermón del Monte. Pero antes de considerar este capítulo, yo creo que es importante que veamos la forma como este capítulo se relaciona con todo el contenido del sermón. ¿Sí? Porque el Sermón del Monte no es un conjunto de enseñanzas independientes. Y aquí dice esto, aquí dice lo otro, que una enseñanza por acá, otra por allá, no. Hay un hilo de pensamiento en este sermón que recorre todo el Sermón del Monte. ¿Sí? Y cada parte del mismo debe ser estudiado a la luz de todo el sermón. Así que vamos a dar un vistazo a vuelo de pájaro sobre lo que hemos visto hasta ahora. Usted seguramente puede que se haya perdido alguna clase, pero es muy rápido el vistazo que vamos a hacer. Y luego vamos a ver cómo encaja esta nueva sección con el contexto general del sermón. Entonces, el Señor inicia su sermón ¿con qué? ¿Con qué inició Jesús el sermón del monte? Con las bienaventuranzas, correcto. Que son unas características, una descripción de las características que identifican a los ciudadanos del reino, ¿no? De su reino, ¿sí? Y luego él sigue con una descripción de la reacción del mundo, la reacción que el mundo tendrá hacia sus discípulos por ser precisamente como son, con esa descripción de las bienaventuranzas, ¿sí? Los ciudadanos de su reino, según las bienaventuranzas, ¿cómo son? Son pobres en espíritu, ellos reconocen y se lamentan por sus pecados, son mansos, son misericordiosos, son pacificadores, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Cualquiera diría que personas así serán tenidas en muy alta estima y admiración por tener tan extraordinarias cualidades. Pero nuestro Señor nos dice más bien que en el versículo 10 del capítulo 5, que sus discípulos no deben esperar la admiración del mundo, sino que deben esperar más bien que persecución. ¿Sí? Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sí? Siempre que sea mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿qué deben hacer los cristianos? En medio de este mundo tan hostil,
huir de la sociedad. ¿Qué tendremos que hacer los cristianos? ¿Encerrarnos en un monasterio para separarnos de este mundo tan hostil? No, el Señor prosigue y dice, es que vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? No podéis huir del mundo porque sois la única sal, ¿se acuerdan? Cuando el Señor nos dice que somos la única sal, que somos nosotros, y somos la única luz que este mundo posee. Entonces, este mundo está en tinieblas, y se corrompe cada vez más y más. Y solo vosotros, está diciendo Cristo, cristianos, pueden ejercer esa función antiséptica del mundo, y solo ustedes pueden alumbrar ese mundo. Ahora, todo esto tuvo que haberle chocado mucho a los israelitas que estaban escuchando ese sermón por primera vez, porque estas enseñanzas contrastaban fuertemente con los conceptos que estos israelitas que estuvieron presentes en aquella mañana, pues en esa montaña, ese concepto que ellos tenían. Ellos tenían un concepto totalmente distinto del reino de Dios y del Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y es muy probable que algunos de los que estaban allí seguramente se hubieran preguntado si Cristo era un revolucionario que había venido a implantar una nueva religión distinta a la que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes eran los representantes supuestamente de esa religión en ese momento? Los escribas y los fariseos, ¿sí? Para aclarar estas dudas, entonces el Señor continúa su discurso planteando claramente cuál es su posición en lo que respecta a las enseñanzas del Antiguo Testamento, como en lo que respecta a las enseñanzas de los escribas y fariseos, en los versículos 17 al 20 del capítulo 5, ¿sí? Y esta parte del sermón es clave. Ustedes síganme allí, capítulo 5, versículos 17 al 20. Porque en primer lugar, Cristo dice que sus enseñanzas concordaban perfectamente con las del Antiguo Testamento. Alguien que nos lea el versículo 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ok. Pero él también, entonces, él dice, mis enseñanzas concuerdan perfectamente con el Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Y luego también establece claramente que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y los fariseos. ¿Qué dice el versículo 20? Nunca entrará al reino de los cielos. O sea, si su ¿qué? Si su justicia ni siquiera se fuera como la de los escribas y fariseos, no van a entrar. O sea, mis enseñanzas están en total desacuerdo con eso, ¿sí? Estos hombres habían distorsionado la revelación divina, ¿sí? Ellos habían reducido todo a un simple formalismo externo. ¿Se acuerdan cómo estudiamos? Cosas que no tocaban el corazón del hombre. Para el fariseo lo único que cuentan es lo que usted haga, sus acciones, ¿sí? Si te sometes a las reglas que están puestas aquí, todo está bien, ¿sí? Y eso es precisamente lo que el Señor está atacando aquí, esa visión distorsionada de la verdadera religión. Entonces, todo lo que vendrá a continuación, desde ese momento, va a tener que ver con estos dos puntos, que Cristo nos enseña que sus enseñanzas concuerdan con el Antiguo Testamento y no concuerdan con la de los escribas y fariseos. El Señor no vino para abrogar la ley y los profetas y estaba en completo desacuerdo con la enseñanza de escribas y fariseos. Por eso, en los versículos 21 al 48 de todo el resto del capítulo 5, el Señor trata con el asunto de la ley, ¿se acuerdan? Y él saca 6 ejemplos de la ley y va contrastando cada uno de ellos, la interpretación farisaica y la correcta interpretación de la ley de Dios. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo esto, ¿sí? Luego en el capítulo 6, que fue el capítulo anterior que vimos, ya el Señor contrasta la actitud del fariseo en el desempeño de su vida religiosa, piadosa,
y de su vida práctica, ¿sí? Con la actitud que debe tener el cristiano al manejar esas mismas dos cosas. Entonces, el fariseo hacía todo para agradar a los hombres, ¿sí? Para llamar la atención sobre sí mismo, en vez de agradar a Dios. Y ellos mostraban un profundo y marcado interés por las riquezas materiales. ¿Eran qué? Hipócritas y eran codiciosos. Eso lo leímos, no lo digo yo. ¿Qué debe hacer el cristiano a cambio? El cristiano debe vivir con su mirada puesta en el agrado de Dios, ¿sí? Haciendo ¿qué? Tesoros en el cielo, ¿se acuerdan? Y confiando en el cuidado de Dios. Entonces Jesús les dice, pero si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, en esas cosas tampoco entraréis en el reino de los cielos. La vida justa que surge de la fe en Cristo es radicalmente distinta y mucho más amplia en su alcance de la religión que enseñaban los fariseos. Esa religiosidad que era hipócrita, que era formalista y que promovían estos hombres. Y ahora llegamos al capítulo 7, la sección final de su discurso. Si me está atravesando algo en internet. ¿Qué encontramos aquí en el capítulo 7? El mismo contraste. El Señor, ustedes van a ver que insiste y quiere librar a los suyos de todo vestigio de fariseísmo. Está queriendo romper ese esquema de lo que enseñaban escribas y fariseos. Y una de las características más prominentes de los fariseos era esa estima tan alta que tenían ellos de ellos mismos y el menosprecio que sentían hacia los demás. Esa era la característica más prominente de ellos. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 18, él escribe este comentario. Vayan a Lucas 18. Miren el comentario que él hace en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 y 10. Y yo quiero que, por eso estoy tocando este tema, porque si no vemos estas cosas bajo esa óptica que yo le he estado diciendo, que todo arranca en estos versículos del capítulo 5, no vamos a entender lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Qué dice Lucas en 18, 9, 10? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Eso. Uno era fariseo Y el otro otro publicano. O sea, ahí lo que quiero que entiendan es que a unos que se consideraban como justos a sí mismos, ¿cierto? Y menospreciaban a los demás. Esa era la característica de los fariseos. Ellos tenían una lengua bien afilada cuando se trataba de juzgar a los demás, ¿sí? Pero al mismo tiempo eran miopes, casi ciegos, cuando miraban sus propias faltas, ¿sí? Ellos se veían a sí mismos subidos en un pedestal y desde allí miraban a todos los demás con desprecio. Las faltas de los demás para el fariseo era imperdonable, ¿sí? Y las de ellos eran pequeños errores que cometemos sin importancia. Era la manera como ellos veían eso. Entonces, con esas cosas en mente, leamos ahora sí los primeros 5 versículos del capítulo 7 y vamos a ver cómo este tema general del sermón sale a relucir estas palabras en el comienzo del capítulo 7. Mateo 7, versículos 1 al 5. Alguien que lo lea para que escuchemos todos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué medís? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, amén. Entonces, ¿cuál es el significado de la primera pregunta de esa frase, no juzguéis? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que no significan esas palabras. Hoy es una clase que yo creo que vamos a aprender mucho. Mucho en relación a las enseñanzas de Cristo y mucho en relación a nuestro propio corazón. Por eso ustedes son escogidos, porque solamente va para ser para ustedes. Vamos a ver lo que no significan estas palabras, ¿sí? Y en segundo lugar, pues vamos a ver lo que sí significan.
y luego vamos a ver unas aplicaciones bien simples. Entonces comencemos viendo en primer lugar lo que Cristo no está prohibiendo aquí, ¿sí? Y yo creo que es bueno comenzar a estudiar este texto en la forma negativa de la frase, lo que no significan estas palabras, porque muchos han interpretado estas palabras de Cristo como si se tratara de una prohibición absoluta de pasar juicio sobre las cosas. O sea, lo que no significa... Lo que no significa. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esa primera frase, ¿sí? Las personas que creen que eso es una prohibición absoluta para pasar juicio sobre las cosas, piensan que es totalmente inaceptable. Y es opuesto al espíritu cristiano el que hagamos una distinción entonces entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Y el texto que suelen esgrimir esas personas como estandarte es este, Mateo 7:1. No juzguéis, dice la Biblia, para que no seáis juzgados. ¿Sí? Entonces, esto es probablemente uno de los textos más citados de toda la palabra de Dios, aún por personas que ni siquiera conocen nada de la palabra de Dios. No juzgue, hermano. No debemos juzgar. ¿Sí? Entonces, la palabra de moda hoy en día es tolerancia. ¿Sí? Debemos ser tolerantes con todo el mundo y no tenemos por qué convertirnos en jueces de los demás. Es lo que está de moda, ¿sí? Que la persona que vive una sexualidad descarriada y pervertida, entonces no venga, seamos tolerantes y aceptemos que esa fue su opción, él la eligió, no tenemos por qué juzgar su estilo de vida. ¿Sí? Que si todos viviéramos en ese espíritu de tolerancia, entonces no habría problemas entre las personas. Entonces, por lo tanto, ¿qué? No tenemos por qué condenar a nadie, no tenemos por qué criticar su estilo de vida. Y lo más terrible de esto es que ese espíritu de tolerancia, que es una tolerancia pecaminosa, porque debemos ser tolerantes, ¿sí? Hay una tolerancia que es santa, pero esta tolerancia es pecaminosa. Y ese espíritu de tolerancia pecaminosa ha ido penetrando poco a poco en la iglesia cristiana. Y ya está en la iglesia cristiana. Hay que ser tolerantes. Muchos de los que profesan la fe están hablando hoy en ese mismo lenguaje. Hermanos cristianos. Y uno le puede decir, ¿cuál es tu base bíblica para decir que tenemos que ser tolerantes y no juzgar? Mateo 7:1. No juzguéis, dice el mismo Señor, para que no seáis juzgados. Entonces yo pregunto, ¿es eso lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí? Que los cristianos no deben pasar juicios sobre cosas que ven y sobre cosas que escuchan. Cuando nos acercamos a estudiar las Escrituras, estoy hablando con estudiantes de la escuela, hay dos reglas de hermenéutica. ¿Ya sabemos lo que es la hermenéutica? ¿Sí? Es la ciencia de interpretación, es la manera de cómo interpretar un escrito, ¿sí? La hermenéutica. Entonces, dos reglas de interpretación que no debemos pasar por alto si no queremos llegar a conclusiones equivocadas, y las vamos a tocar un tiempito en esta enseñanza. La primera regla, yo creo que todos ya la saben, es que debemos estudiar cada texto a la luz de su contexto. Eso creo que ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y la segunda regla es que debemos comparar la enseñanza de ese texto con la enseñanza general de las Escrituras al respecto del mismo tema. ¿Sí? Entonces uno, no solamente su contexto, sino en general la Biblia que dice sobre ese tema. Por ejemplo, si un testigo de Jehová va a su casa y le toca la puerta, cosa que muy raras veces hacen, lo van a tratar de convencer de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios encarnado. ¿Sí? Que Cristo es una criatura de Dios muy importante, pero criatura al fin y al cabo, pero no es Dios encarnado. Y ellos le van a citar a usted, tome su Biblia ahí, y la vamos a leer así, sin su contexto. Coja su Biblia y le dice el testigo de Jehová, y usted lo va a coger ahorita y va a ir a la primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15, el versículo 19, porque eso se lo va a leer un testigo de Jehová para demostrarle que Cristo no es Dios encarnado.
¿Qué dice 1 Corintios 15, 19? Léamelo a alguien así, sin el contexto, ¿cómo está? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Entonces el testigo de Jehová te dice, ¿sí ve? Él te va a decir, si ves que Cristo no es tan importante como dices, si en esta vida usted está esperando en Cristo, usted es el más digno de pesar que pueda existir. ¿Sí ve cómo lo leen ellos? Entonces el cristiano tiene que usar esa primera regla de interpretación, ¿sí? Así que leamos el contexto, porque es muy evidente que Pablo no está menospreciando a la persona de Cristo, sino más bien está enfatizando la importancia de la resurrección para el cristiano, ¿sí? Entonces veamos desde el versículo 12 para llegar hasta el 19, ahora sí, veámoslo en su contexto y vamos a entender así el texto correctamente. ¿Qué dice desde el 12 hasta el 19? Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los testigos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí ven? O sea, él viene explicando la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros no resucitaremos. Y nosotros estamos enseñando que la resurrección primero está en Cristo y luego en nosotros. ¿Sí? Porque Cristo resucitó. ¿Qué dice entonces el versículo 20? ¿Qué dice eso? Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, Okay. y de los que durmieron es hecho. ¿Sí? O sea, si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración. Mas ahora Cristo resucitó. Entonces, si yo no leo ese párrafo en el contexto, el testigo de Jehová me va, ay, yo voy a hablar con el pastor porque ahí dice, ¿sí? Porque no estamos utilizando la regla de la hermenéutica, una simple regla de interpretación. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? Entonces debemos ver cada texto a la luz de todo su contexto general, porque si no lo hacemos así, no solo vamos a perder su significado, sino que vamos a llegar a una conclusión completamente errada y opuesta a la que el texto nos está enseñando, ¿sí? De igual modo, debemos comparar la enseñanza de ese texto en particular con la enseñanza general de la palabra de Dios, que es la segunda regla hermenéutica, acerca de este tema o el asunto con el que estamos tratando en ese momento. Dos reglas de hermenéutica muy simples, que nos van a ayudar a transitar por un camino seguro cuando nos encontremos estudiando la palabra de Dios. El tema de la concordancia, o sea, esta segunda regla que tú dices se puede asemejar a la concordancia. Las concordancias nos ayudan a mirar en otras partes de la Biblia sobre ese mismo texto. Entonces uno se apoya y dice, esto lo dijo el profeta Miqueas, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Pablo en la carta a Tesalonicenses. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los católicos? El primer punto de lo que no significa esa frase, ¿cómo se llama? ¿Cómo que? Todavía no hemos entrado. Quiero es que vamos a entrarlo a ver entendiendo dos reglas de interpretación. Y le estoy dando ejemplos. La otra regla, por ejemplo, ¿por qué los católicos romanos insisten en el hecho de que Pedro es la roca sobre la cual está fundada la iglesia? Ellos dicen que es Pedro, ¿sí? Entre otras cosas. Porque ellos leen algo en Mateo 16, 18. ¿Qué leen los católicos en Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades prevalecerán. ¿Sí? Entonces dice el católico, Pedro es piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es Pedro. ¿Sí? Y fue el primer papa, dicen ellos.
¿Sí? Entonces el cristiano que no tiene como que algo de madurez, entonces no conoce esta regla y dice, venga, vamos a mirarla en el contexto porque Pedro es la roca de la iglesia. Entonces ellos por un lado no consideran el significado de esa frase a la luz del contexto inmediato, porque si ellos lo hicieran, verían que la roca de la que se habla allí es Cristo. ¿Sí? Cristo es la roca porque esa es la confesión que Pedro hace y le dice al Señor en el versículo 16, antes de ese 18. ¿Qué dice Pedro? Cuando ponéis, no seáis. Sí. No, Mateo 16, 16. ¿Qué? Respondiendo Simón. Esa. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, entonces él le dice, por lo que acabas de decir, ¿sí? Entonces, sobre esa confesión, que es como la roca de fundamento que está edificada la iglesia, yo te digo, Pedro, sobre eso que acabas de decir, edificaré mi iglesia, que yo soy Cristo. Eso es lo que le está diciendo. No, pastor, eso está equivocado. Bueno, entonces vámonos a la segunda regla de la hermenéutica, ¿sí? Y entonces usted que lee en 1 Corintios 10:4. Primera carta a los Corintios 10:4. Porque bajo toda enseñanza del Nuevo Testamento, en un lenguaje claro y contundente se está señalando a Cristo como la roca y la cabeza de la iglesia. Primera de Corintios 10:4, ¿qué dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? Y usted se va a Efesios 2, versículos 20 y 21. Efesios 2, versículos 20 y 21. Sí. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Ya. Y si usted se va a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 en adelante, ¿qué nos vamos a encontrar? Primera carta de Pedro, versículo 2 en adelante. Así es, ustedes que se confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ese es, perdón, Primera de Pedro, ¿sí? 2:7. Entonces, Cristo es la roca de la iglesia. Ahora, ¿qué viene todo esto de la hermenéutica que yo les metí aquí? Al hecho de que tenemos que ser cuidadosos al manejar la palabra de Dios y tenemos que estar seguros cuando estemos trazando rectamente la palabra de la verdad, ¿sí? Y más aún cuando tenemos que manejar un texto como este de Mateo 7:1, que han sido tan abusados por tanta gente, ¿sí? Cuando aplicamos estos principios de interpretación que acabamos de mencionar a Mateo 7:1, ¿sí? Vamos a ver entonces al menos 4 cosas que el Señor no quiso decir con estas palabras, porque le vamos a aplicar esas reglas de hermenéutica. No juzguéis para que no seáis juzgados. Perdón, es que yo le tomé una foto en el Vaticano, tiene el listado de todos los papas desde el inicio. Y le estábamos hablando de una que dice San Petrus, dice el primero y el latín mayúsculo resaltado, Sí. dice el 67, el 64. Entonces, sí, ellos tienen un invento ahí que o sea, el católico estudioso se queda en silencio, porque eso no es verdad, eso no está demostrado. No existe ni siquiera en libros de tradición que Pedro haya sido declarado papa, pontífice y líder de la iglesia católico romana en ese tiempo. Eran otras condiciones, pero ellos inventan todo este proceso a partir de una mala interpretación, de una mala hermenéutica, ¿sí? Entonces, viendo ya el texto en su contexto, ¿qué es lo que no significa? En primer lugar, cuando Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no debemos tomar esas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres.
No debemos tomar esas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicios sobre el carácter de otros hombres. Algunos toman este texto y dicen, nadie tiene derecho a juzgar. Aquí dice la Biblia. Sea creyente o no, no importa cómo esa persona viva. Si esa persona dice que es cristiana, no tenemos derecho a pensar lo contrario, aunque viva como un perverso. ¿Sí? Vos no puedes venir a juzgarlo, aunque esa persona vive como un perverso, vive como un incrédulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dicen esas personas que están equivocadas? Hermano, usted no tiene por qué juzgar. Si él dice que es cristiano, es cristiano. ¿De dónde usted va a sacar ese juicio? ¿Sí? Pero ¿es eso lo que Cristo nos enseña aquí? Entonces miremos en el contexto, en este mismo pasaje, el Señor dice en el versículo 6 de Mateo 7, ¿qué dice? 6. Sí. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan los despedazan. Ahí mismo, luego de haber dicho, no juzguéis, entonces, ¿cómo yo puedo obedecer la enseñanza de ese texto si no diciendo primero quiénes son los perros y quiénes son los cerdos que Cristo está señalando aquí? Estoy en el contexto, ¿sí? ¿Cómo puedo yo obedecer una enseñanza tan dura que Cristo hizo? Lo vamos a ver dentro de unas clases más adelante, que habla aquí cuando Cristo dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, si yo no discierno primeramente quiénes son los perros y quiénes son los cerdos de los que Cristo habla en este texto. ¿Sí? O sigo leyendo en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Guardaos de los falsos profetas. O sea, ¿cómo yo puedo guardarme de falsos profetas si no puedo juzgar el carácter de esos hombres? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Vean el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes conocerán a quién por sus frutos? Cristo dice, vosotros, los cristianos, van a conocerlos a ellos por sus frutos. ¿Sí? Vosotros, quienes sois, vosotros sabréis, es el mismo término en lenguaje, quiénes son falsos maestros y quiénes no, ¿con base en qué? Con base en sus frutos. ¿Sí? Los creyentes son llamados a ejercer discernimiento espiritual para poder diferenciar lo falso de lo verdadero, tomando como punto de evaluación ¿qué? El carácter evidente de las personas. ¿Sí? Ahora ese es el primer contexto, el contexto inmediato, la primera regla. Veamos ahora el contexto más amplio en la Biblia. ¿Cómo interpretar este texto considerando el contexto general de la Biblia? Vámonos a 1 Corintios 5, del 9 al 13, y miremos qué nos enseña. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ok, entonces hasta dice, les digo, no se junten con los fornicarios, pero ojo, no les estoy hablando de los fornicarios del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice en el versículo 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, por el fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal, ni aun comáis. Ni aún comas. ¿Sí? ¿Y qué sigue ahí? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Entonces Cristo dice, ¿qué razón tendría yo como cristiano de juzgar a los que está hablando de juicio? Y luego dice, No juzgáis vosotros a los que están dentro, ajá, porque los que están fuera los juzgarán. Y tal vez haya ese perverso dentro de vosotros. ¿sí ven? Nosotros sí estamos llamados a juzgar el carácter de esos hombres que se llaman a sí mismos cristianos, pero viven como perversos. ¿Sí? Y los que están dentro, dice, yo juzgo lo que está afuera. Ustedes están llamados a juzgar lo que están dentro. ¿Qué dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6.
Les leo yo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no siga y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Sí? 3, versículo 6. Y luego dice en el 14, váyanse al 14, y dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí? Hablando del que anda desordenadamente en la iglesia. ¿Cómo? Dice después, mas no los tengáis como enemigos, sino amonestadle como hermanos. Como hermano. Ok. Eso. Mas no lo tengáis por enemigos, sino amonestarle como hermano. Pero, ustedes ya saben hacer, señálenlo. No van a salir a señalar, no, porque vamos a estudiar ese señalamiento. ¿Sí? Así que en primer lugar, estas palabras no deben ser tomadas como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. Segundo punto, tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre la enseñanza de otros hombres. Tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio o a juzgar la enseñanza de otros hombres. Y veamos una vez más el contexto. ¿Qué es lo que Cristo ha venido haciendo en todo el Sermón del Monte en lo tocante a la enseñanza de los escribas y fariseos? Él está revelando en todos esos puntos que estos hombres están equivocados. Está haciendo juicio sobre ellos. Si el Señor estaba prohibiéndole aquí a sus discípulos que juzguen la enseñanza de otros hombres, él mismo se está contradiciendo y sería culpable de contradecir su mandato. ¿Sí? Y sabemos que nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, nunca pecó y nunca transgredió la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ese concepto de que no podemos juzgar las enseñanzas de otros hombres ha traído como consecuencia un evangelismo muy anémico. Ustedes ven, pero eso no está en la palabra. No juzgues. No, ¿sí? Nadie, o muy pocos se atreven a levantar su voz para decir, venga, eso es falso, porque eso es contrario a la palabra de Dios. Muy pocos hoy día. Entonces, sí, pero entonces no juzgues, es la palabra, esa se la saben, ¿sí? Entonces, veamos una vez más el versículo 15 del capítulo 7, ¿qué dice? El versículo 15. Sí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si es un falso profeta? Si no me atrevo a discernir lo que está enseñando. ¿Sí? Si no me tomo la molestia de comparar las doctrinas con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo voy a darme cuenta? Si yo no puedo distinguir lo falso de lo verdadero, ¿yo cómo voy a evitar esto mal enseñado con lo que sí está bien enseñado? Entonces yo tengo que tener un discernimiento. En Romanos, la carta a los Romanos 16, 17 al 18, ¿qué dice? Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que discernir las cosas. Y nos está diciendo, apártense. ¿Sí? Y en Gálatas 1, vayan a Gálatas. La carta que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
¿sí? Sea anatema, es decir, sea maldito de Dios. ¿Saben quién anunció un evangelio diferente al que había anunciado Pablo? Mahoma. Y él dice que fue un ángel el que le reveló. ¿Sí? Y dice, Pablo ya había advertido, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Ahí está, clarito, ¿sí? Los falsos profetas no parecen falsos profetas. Manejan muy bien la Biblia. Y si usted no está con la capacidad de discernir, ellos no van a venir vestidos de lobos. Porque a veces uno oye, no, pero mira, yo me oí una prédica de este pastor X y lo que él dijo ahí, sí, porque ellos tienen que mantenerse con una apariencia de oveja, pero sueltan sus perlas para torcer las escrituras. Y no, que por eso decía yo ahora, que la única forma de poder identificar un falso profeta va a ser haciendo esto, conociendo la palabra. Así es. Es la única forma, porque por solamente inspiración o por solamente uno escuchar y tratar de identificar, no, de la única manera que el Espíritu te va a mostrar que es verdad y que es falso, pues que tú puedas conocer y estudiar la palabra, si no va a ser confundido. Para que fácil. el Espíritu le pueda reactualizar lo que ya leyó y entendió, y si no, como, claro, si no, vamos a estar, no tenemos cómo, o sea, no hay forma de poder identificar, porque lo que dice tú es cierto. Hay muchos pastores que antes uno escuchaba y hoy en día no escucha. ¿Qué está diciendo este hombre? Pero en verdad uno no conocía. Entonces el Señor nos está advirtiendo en el sermón del monte que ellos vienen disfrazados de ovejas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Pasando juicio sobre su carácter y pasando juicio sobre su doctrina. Nos toca juzgar eso. No, vení, pero vos no puedes juzgar. No, Señor. Segunda carta de Juan, 9 al 11. Esa, para que lleguen rápido, está después de la primera y antes de la tercera. Segunda de Juan, 9 al 11, porque es un solo... ¿No es capítulo 11? Segunda de Juan, ¿qué? 9 al 11, versículos 9 al 11. Cualquier falta extranjera y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ajá. ¿Sí? Sí, hasta el 11. Segundo viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sí ven? Hay gente que es simple. Luego vamos a estudiar el concepto del simple que habla la Biblia. No, yo no tengo problema. Él vino a mi casa y vino... Sí, yo... No. Cristo nos está diciendo, ni le abran la puerta, ni lo reciban, ni le digan bienvenido. Porque viene con doctrinas raras, ¿sí? Pero pastor, ¿quién soy yo para juzgar? Pues yo tengo la palabra de Dios para juzgar, ¿sí? Es con la palabra de Dios. Si una persona viene a mí diciendo que Jesucristo no es el Dios encarnado, como los testigos de Jehová, o si una persona viene a mí y diciendo que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino que es una fuerza, ¿sí? Como la corriente eléctrica, yo tengo razones para juzgar a esa persona como un hereje. Y yo tengo que decir, eso es herejía. Espérate, no. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que hay un Dios en Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios, compartiendo la misma gloria, compartiendo la misma edad, y al cual se le debe la misma honra, la misma adoración y la misma gloria. No me vengas con ese carretazo. ¿Y qué dice Juan? El que le dice bienvenido a esas personas participa de sus malas obras. Van dos. Tercer lugar, cuando el Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, tampoco está prohibiendo que se aplique disciplina correctiva en la iglesia cuando el caso lo requiera. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. La verdad, yo en esta iglesia no he conocido que se haga una disciplina correctiva como dice la Biblia que se debe hacer, ¿sí? El pastor es muy cuidadoso, pero sí han pasado casos, ¿sí? Pero muchos hoy día se resienten cuando la iglesia de Cristo aplica algún tipo de disciplina correctiva sobre algunos miembros que han caído en situaciones pecaminosas y que rehúsan arrepentirse.
porque el tema es ese. Todos podemos caer, pero rehúsan arrepentirse. Ah, no, pastor, no, venga, no podemos juzgar, ¿sí? No, hermanos, sí debemos juzgar. Váyase a Mateo 18 y vamos a leer desde el 15 hasta el 17. 15:17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. primero. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Okay. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Okay. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Declarar a esa persona como gentil, entendiendo este contexto, es declararlo un impío, un inconverso. Usted no es cristiano. ¿Sí? Y allí Cristo está hablando del perdón, ¿sí? Porque el título es sobre el perdón. ¿Sí? De manera que, sí, vamos a tratar de ayudarlo para rescatarlo y recobrarlo otra vez, pero sobre la base de que es un inconverso. Tú no eres cristiano, pero vamos a ayudarte, ¿sí? No de que es un creyente. Ahí está diciendo lo que Cristo de esta forma. En cuarto lugar, debemos decir que estas palabras, no juzguéis para no ser juzgados, no significan que las autoridades civiles no deben ejercer su autoridad para castigar a los malhechores. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Nadie quiere juzgar, ¿sí? Y cuando un tipo se sube en una torre o sale de su casa, se va a un centro comercial o a un colegio de niños y empieza a matar niños, a matar personas, ¿sabe lo que hacen? Le buscan un psicólogo y lo declaran mentalmente incompetente, y entonces dicen que fue que el pobre hombre no es culpable de su situación, que no podemos juzgarlo, porque cuando él era pequeñito su papá le pegó un día, ¿sí? Y eso lo traumatizó, y eso lo obligó y lo llevó a subirse en una torre y a matar personas con un rifle. No podemos juzgarlo. Y sí debemos juzgar eso. Por eso el mundo está como está, porque los gobiernos no quieren aplicar lo que deben aplicar en esos casos. Incluso nosotros no manejamos eso, pero Estados Unidos maneja la pena de muerte, que lo leímos en Noé, en el capítulo 9, ¿sí? Cuando dice, por sangre, pagarás con sangre en tu vida, ¿sí? Entonces, otra vez el contexto, una vez más, Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, es verdad, pero ¿qué dijo anteriormente en el capítulo 5, 25-26, hablando de los problemas interpersonales? ¿Qué dijo en el versículo 25 y 26 del capítulo 5? Del capítulo 5. 25-26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de aquí hasta que pagues el último cuaderno. ¿Qué está diciendo el Señor en ese texto? El Señor está describiendo el proceso que debe seguir el Estado, ¿sí? Cuando tiene que tratar con un malhechor, con un bandido. El querellante, o sea, el que recibe el problema, lleva su caso al juez, el juez juzga, entrega al culpable al alguacil y el alguacil lo mete a la cárcel. Así es como debe ser, ¿sí? Cristo no critica el procedimiento, sino que más bien lo usa como una ilustración para instar a sus discípulos a actuar correctamente. Esa es la enseñanza, ¿sí? Eso es lo que Pablo enseña en Romanos 13:1 cuando dice, sométase toda persona a las autoridades. El gobierno es el instrumento de Dios para castigar al malhechor y proteger al inocente. Pero hoy día, y lo estamos viviendo aquí, se protege al malhechor y se castiga al inocente, ¿sí? Entonces, si usted ha sido un delincuente, lo vamos a premiar con $1 millón mensuales para que deje de delinquir, ¿sí? Pero no solamente de nuestro gobierno, yo estoy hablando del gobierno humano en sentido general. Eso es en todas partes. Las noticias de Francia, eso es en todas partes, ¿sí? Los gobiernos no han querido tomar en serio el papel que Dios les ha asignado, castigar al malhechor y proteger al inocente. Y para hacer eso, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Juzgar. Tiene que establecer quién es el culpable y quién es el inocente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, es evidente que no se está refiriendo a ninguna de esas cosas que les acabo de mencionar hasta ahora.
No es refiriéndose a eso. El Señor no está prohibiendo a sus discípulos que ejerzan algo que se llama discernimiento, que evalúen las cosas. La Biblia más bien enseña que es un síntoma de madurez el tener los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Vayas a Hebreos 5:14, ahí está. ¿Eso ya es lo que sí significa? Vamos a entrar a esa parte. Pero lo que le estoy diciendo es que la Biblia nos dice que es un síntoma de madurez tener los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Para eso es el alimento sólido, cristianos maduros, que disciernen el bien del mal. ¿Sí? El bien y el mal. Ahora, ¿por qué enfatizo yo tanto este punto? Porque nos ha tocado vivir en una generación donde todo es relativo. Todo es relativo. Donde no hay absolutos, donde se nos condena si nosotros expresamos claramente que desaprobamos ciertas cosas. Cuando yo desapruebo algo, porque el Señor me ha enseñado que eso no está bien, yo he recibido crítica. No juzgue a Rodrigo. ¿Sí? Estamos en ese mundo. Vivimos en una época en que las definiciones poco valen. Eso está escrito. No, es que a mí no me importa dónde está escrito y cómo lo definieron. ¿Sí? Una época en la que no nos gusta pensar, una época en la que se odia la teología. En estos días hablaba con mi hijo, se odia la doctrina. Yo tuve una discusión amable con un sobrino donde él me decía, es que tú tienes dogmas. Me lo decía como si yo fuera lo más cochino del mundo. Yo no manejo dogmas, eso ya, ¿sí? Entonces vivimos en esa sociedad, ¿sí? A mí me pasa, esta semana con mi hermano, mi hermano tiene 30 años, o sea, 10 años menos que yo, y estamos hablando de matrimonio, y precisamente él me dice, ay no hermano, pues ya vas a empezar con tu doctrina, ya vas a empezar con todo, hermano, tú te acuerdas que sí, entonces terminamos peleando. Y yo, pero ¿por qué? Si estamos hablando, estamos charlando, es con la Biblia, y no entiendo. Le molesta, ¿sí? Le molesta. Molesta lo absoluto, el blanco y el negro. Sí. Porque esta generación ama las cosas fáciles y a los términos medios los ama, pues, ¿sí? O sea, hubo épocas en la historia de la iglesia, si usted lee la historia de la iglesia, cuando se alababa a los hombres que sostenían sus principios a toda costa, ¿sí? Pero hoy día no es así, La vida, se nos dice, ya es bastante difícil y compleja como para tomar ahora posturas radicales, firmes respecto a doctrinas específicas, y esa es la mentalidad de hoy. Pero si somos cristianos, esa no puede ser nuestra mentalidad, ¿sí? Si vamos a hacer sal y luz, tendremos que poner en evidencia lo falso de lo verdadero. Tenemos que poner en evidencia lo justo de lo injusto y lo correcto de lo incorrecto. El cristiano tiene que hacerlo. Lo más curioso es que a los cristianos los que más le dicen no juzguéis son otros cristianos, ¿sí? Porque eso se ha metido en la iglesia. Entonces tenemos que hacer como Martín Lutero. Martín Lutero es llamado delante del rey Carlos V, delante del representante del Papa y toda la iglesia católica, delante de todos los soldados, a que se retracte de lo que hizo. Y este hombre le dicen, se retracta, y él dice, aquí lo escribe, dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo, mi conciencia no me permite, está cautiva de la palabra de Dios. Y ahí empieza toda la historia de Martín Lutero. O sea, si Dios dice blanco, nosotros no vamos a decir negro, ni vamos a decir gris, ni vamos a decir, bueno, más o menos blanco. El cristiano no puede decir eso. Si Dios dijo blanco, es blanco. Y si Dios dice negro, seguirá siendo negro para nosotros, aunque el mundo entero se empeñe en cambiarle el color. Eso es lo que hace el cristiano. Hay un Dios en los cielos. Y si nosotros vamos a juzgar, podemos hacerlo de acuerdo con lo que Él ha establecido como norma para juzgar.
Eso es el principio que nosotros tenemos que hacer. Podemos juzgar. De acuerdo con lo que Él ha establecido como norma para juzgar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Cristo sí prohíbe aquí? Y entonces vamos al segundo punto. ¿Qué es lo que Cristo sí prohíbe a sus discípulos en este texto? Como decía en la introducción, el trasfondo de toda esta enseñanza está desde Mateo 5:20. El trasfondo de esto está allí. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está advirtiéndole a sus discípulos que no asuman la postura farisaica a la hora de evaluar a otros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando nos vemos en la necesidad, porque nos vamos a ver en la necesidad de tener que pasar juicio sobre otros, no lo hagamos como lo hacían los fariseos. Ese es lo que dice el Señor. Ese y no otro es el contexto de estas palabras. No lo hagan como lo hacen los fariseos. Los cristianos tienen que manifestar un espíritu distinto, opuesto al espíritu de esos hombres. ¿Cuál era el espíritu característico de los fariseos en lo tocante a juzgar a otros? Lucas, ya lo vimos hace un momento. La parábola del fariseo y el publicano. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eso es lo que dice Cristo, no hagan eso, ¿sí? Porque en otras palabras estos eran orgullosos y tenían un espíritu de crítica, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cuál era el espíritu que caracterizaba a los fariseos? Que ellos eran orgullosos, se veían a sí mismos en un pedestal y no tenían un pensamiento crítico. Ellos no tenían un pensamiento crítico, sino un espíritu de crítica, menospreciando a los otros, ¿sí? Cuando el Señor le dice a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, está prohibiendo a los suyos que asuman esa actitud farisaica cuando se vean en la necesidad de evaluar a otros, pero se van a tener que ver en la necesidad de evaluar, ¿sí? Entonces, no es incorrecto tener un pensamiento crítico. Escuchen bien esto porque aquí vamos a jugar un poquito con palabras. No es incorrecto tener un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Es la capacidad de juzgar, de formarse una opinión y un estimado de las cosas, ¿sí? Por lo tanto, es una de las facultades más valiosas que podemos tener los seres humanos. El pensamiento de juzgar, de formarse una opinión y un estimado de las cosas, ¿sí? Entonces, el correcto uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes como cristianos. Debemos tener un pensamiento crítico. Todo lo que tú oigas, todo lo que tú veas, ok, júzgalo, fórmate una opinión y estima las cosas, ¿sí? El problema está en ser orgullosos y tener no un pensamiento crítico, sino un espíritu de crítica. Esa es la diferencia. No tener un pensamiento crítico, sino un espíritu de crítica. Porque eso señala algo que ya va más allá de lo que debe ser, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Que es demandante, que es egoísta, ¿sí? Que está llena de autojusticia. Todos la vivimos. Tenemos que pelear contra eso todo el tiempo, como dice Pablo. Descubro que tengo esa cosa mala en mí. El pensamiento crítico es la capacidad, la habilidad de revisar información, de procesarla, de encontrar su aplicación, llevarla a la práctica, lo que en buenas palabras se llama discernimiento. Eso es un pensamiento crítico, ¿sí? Eso es lo que se supone que la universidad debería desarrollar en los estudiantes. Pensamientos críticos, que revisen la información, que la procesen, que le encuentren una aplicación y que lo lleven a la práctica, ¿sí? Y la educación cristiana debería ser lo mismo. De eso es que se quejan los educadores modernos cuando dicen que la educación no estimula el pensamiento crítico de los estudiantes, porque es muy superficial o es muy enredado. El pensamiento crítico entonces es un proceso lógico, no emotivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Revisar la información, procesarla y llevarla a la práctica. Ajá. Encontrar su aplicación y llevarla a la práctica, ¿sí? Entonces, el pensamiento crítico es un proceso lógico, no emotivo, no es de emociones. Usted lee algo y dice, ok, esto no me sirve. Mira, esto es un disparate, ¿sí?
y te vas y nunca volvés a pensar en eso. Esto es un error, ¿sí? La diferencia con el espíritu de crítica es que esta sí es un proceso emocional. Esta sí es un proceso emocional donde tú evalúas algo, o evalúas a alguien, o evalúas la acción de alguien y tus emociones comienzan a levantarse, ¿sí? Y te sientes molesto, y estás irritado, y estás enojado, ¿sí? ¿Cómo? Por la opinión contraria a la mía que me están dando. Entonces, eso te intranquiliza y no vas a tranquilizarte hasta que no demuelas al otro, hasta que no tumbes al otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo demolemos? Hasta que podamos hablarle, hasta que podamos hablarle a otros de esa persona, ¿sí? O hasta que nosotros, nuestros propios pensamientos, empecemos a atacar y a contraatacar todas las opiniones contrarias que él tiene, de tal forma que yo me pruebo a mí mismo que él está equivocado. Ese es el espíritu de crítica, que es distinto al análisis, al pensamiento crítico. ¿Sí van bien ahí? Esa necesidad de ver al otro. Exactamente. No solamente equivocado, sino además caído, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que en la medida que eso va ocurriendo en mí, ¿sí? Va levantando las emociones, los sentimientos, yo me voy molestando. Y ahora yo no solamente tengo prejuicios, sino que los prejuicios me tienen a mí, estoy lleno de prejuicios. Vamos a ver este cuadro en un sentido más práctico para que podamos entenderlo. El hombre con espíritu de crítica va por ahí juzgándolo todo, ¿sí? En todo tiene que dar su opinión, en todo se tiene que meter. Él tiene como los fariseos, una estima tan alta de su propia opinión que no puede dejar de dar su evaluación sobre las cosas. No importa si se trata de algo que no sea de mucha trascendencia. Si es un error, él tiene que salir a denunciarlo. Tiene ese espíritu de crítica, ¿sí? Un hombre con pensamiento crítico no está bien. Y puede llamar aparte y hacer una reflexión seria sobre esto. No, este está en las emociones, ¿sí? Aunque sea un asunto que ni siquiera le compete, ¿no? Por ahí lo oyó y se mete en unas conversaciones porque habla de las personas que nada tienen que ver con él. Tiene siempre una opinión. Siente un placer malicioso al opinar, ¿sí? Y eso es lo que Cristo condena aquí. Eso sí, eso es lo que Cristo está prohibiendo. Porque esta persona se deleita en la crítica por la crítica misma. Le gusta criticar, le gusta juzgar. Se ocupa de lo que es criticable, ¿saben con qué? Con la esperanza de encontrar faltas. Es casi con un anhelo encontrarlas, las faltas, ¿sí? Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que el amor todo lo espera, cuando habla del amor. Y eso es en el sentido de que el amor espera lo mejor hasta formarse un juicio más amplio, ¿sí? Pero esta persona es todo lo contrario, siempre espera lo peor de las personas. Siempre está pendiente de eso y está procurando una satisfacción maliciosa, eso es maligna, de encontrar faltas, ¿sí? Y encontrar defectos. ¿Conocen gente así? Esa persona casi sufre decepciones cuando no encuentra las faltas, ¿sí? Cuando sentimos placer en escuchar algo desagradable de la otra persona. Cuando sentimos eso, estamos en el espíritu de crítica, ¿sí? Que es el mismo espíritu fariseico que el Señor condena en este texto. Ya pecamos contra Dios, ¿sí? O cuando somos apresurados en emitir juicios, sin tener toda la información a la mano. Como si deseáramos emitir un veredicto de condenación lo más rápido posible, ¿sí? ¿Saben qué dice Proverbios 18:13? Lean Proverbios 18:13 y verán. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, y alguien que lo lea en voz alta. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad? Fatuo es necedad, es necio, necedad. Es necio el que habla sin oír todo, ¿sí? La persona con espíritu de crítica no escucha todos los argumentos, ella no espera, ¿sí? Inmediatamente pasa a juicio y condena. Nunca pone lo mejor para construir cosas.
Nunca está dispuesto a considerar las circunstancias atenuantes que hubieran podido mover a una persona a actuar de cierta manera o de otra. Nunca. Nunca está dispuesto a excusar. No excusa. No piensa caritativamente de los demás. Y eso es lo que el Señor condena con estas palabras. ¿Sí? Y es cierto que no debemos ser simples. Les digo, simples. La palabra simple en la Biblia nos habla de personas que les bailen bien las cosas. ¿Sí? Entonces no debemos ser simples y decir que una persona es cristiana aunque viva como un perverso, porque no, eso no es pensar caritativamente. No, eso es no tener discernimiento. ¿Sí? Y Cristo nos está diciendo aquí que no debemos, Cristo no nos está diciendo aquí que no debemos tener discernimiento. Pero sí tenemos que pensarlo mejor, no ser apresurados cuando se trata de una acción dudosa. ¿Sí? Vean, yo voy a abrirle mi corazón aquí en este momento por el comentario que hizo mi esposa. Porque yo leo la Biblia, yo la estudio. Y oigo cosas. Y yo no quiero lanzar un juicio apresurado. ¿Sí? Pero la única persona a la que me atrevo a decirle, René, yo escuché esto, ¿tú viste tal? Mira, en el libro tal, en la palabra tal, ahí no les dice eso. Eso fue un comentario equivocado. ¿Sí? Porque quiero hablar con alguien sin emitir juicios ni lanzar juicio a las personas, habiendo estudiado, yo primero miro, sí, hago esa tarea, pero yo he recibido de mi esposa el comentario, mi amor, no juzgues. ¿Sí? Pero sobre otras cosas, por ejemplo, sobre comportamientos de alguien, yo le digo, eso no está bien. Entonces ella me llama la atención y me dice, no juzgues. Entonces yo le digo, Dios nos dice que tengamos justo juicio, no que nos juzguemos. Entonces hoy estamos aprendiendo los dos sobre este punto para el manejo de esa palabra que Cristo nos está diciendo qué es y qué no es juzgar a los demás. ¿Sí? Entonces, o cuando sabemos que la persona en cuestión a la que se está juzgando usualmente se comporta de otro modo, entonces somos apresurados en dar un juicio, ¿sí? Pero el hombre de espíritu caritativo es muy distinto al hombre de espíritu de crítica, ¿sí? Este posee discernimiento y este está dispuesto a ejercer el discernimiento, no está lanzando juicios a diestra y siniestra. Este hombre está dispuesto a escuchar para ver si hay una explicación o una excusa para validar, ¿sí? O quizás si hay alguna circunstancia atenuante. Yo les contaba a algunos de ustedes cómo cuando somos así de poquitos, pues a mí me duele, ¿sí? Y yo lanzo juicio. Tuvieran que el jefe le hubiera dicho que tenía que ir, estaban todos ahí con gripa o sin gripa, ¿sí? Pero ahí mi esposo me dice, no lances juicios, tú no sabes. Sí, mi amor, tienes razón, perdona. ¿Sí? Porque uno va lanzando juicios. O sea, ahorita vamos a hablar sobre nosotros, ¿sí? Pero el espíritu de crítica no escucha. El espíritu de crítica no escucha. Ese está tan deseoso de emitir su condena que no quiere escuchar razones ni argumentos, ¿sí? O está tan lleno de prejuicios que no hay forma de convencerlos de que él no tiene razón. No hay forma con una persona así, ¿sí? Pero ¿saben qué? Lo que distingue a la persona que tiene un espíritu de crítica más que ninguna otra cosa es su tendencia a juzgar las intenciones y motivaciones de los demás. Eso es lo que más los distingue. Juzgar las intenciones y motivaciones, y nosotros nunca debemos ir en nuestro juicio más allá de lo que nuestra capacidad tiene como seres humanos, de lo que nuestra capacidad como seres humanos nos permite. Nosotros podemos evaluar el carácter y las creencias de un hombre, pero lo cierto es que nunca podemos ver las intenciones y los motivos de su corazón. Nunca. En el primer libro de Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, con un espíritu de crítica, más que ninguna otra cosa, es su tendencia a juzgar las intenciones y las motivaciones de los demás. ¿Sí? Dios le dice a Samuel, Dios no mira lo que el hombre mira porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos.
¿Se acuerdan? Cuando va a escoger a David. Pero Dios mira el corazón. ¿Pero qué miramos nosotros? Lo que está delante de nuestros ojos, no podemos ver más allá. No podemos ver el corazón, ninguno. Yo conozco tu corazón, nada, ni siquiera yo mismo el mío. ¿Sí? El salmista dice en el Salmo 44:21 que Dios conoce los secretos del corazón. ¿Sí? Él sí puede juzgar la intención que tuvimos de hacer esto o aquello, porque somos, ¿qué? Como un libro abierto delante de Él. Pero, porque ¿Sí? entonces el del espíritu crítico no. Me perdí. El espíritu de crítica no, lo que más lo distingue a él es que él juzga las intenciones y las motivaciones de los demás y él no lo puede hacer. No lo vemos, solo Dios, solo Dios. Entonces, si yo le digo a mi esposa, este lo hizo fue por tal cosa, ella me va a decir, no juzgues, porque tú no conoces las intenciones de un corazón, tú no sabes por qué lo hizo. ¿Sí? Esta no vino a la escuela, fue de perezoso, no juzgues. ¿Sí? Porque tú no sabes y tengo que aceptarle el llamado. ¿Sí? Nosotros no miramos, nosotros no podemos. Solo Dios puede juzgar la intención que nosotros tenemos al hacer una cosa u otra, porque, les digo, somos un libro abierto delante de Él. Dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay chance, con Él sí. Dios no solo ve lo que hacemos, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Entonces el juicio es desde lo lógico, de lo que se puede ver. Desde lo que podamos ver. Desde el conocimiento, Ajá. desde una evaluación contrastada con el conocimiento de la verdad. Exactamente. Solamente Donde tú puedes evaluar, bien sea el carácter de una persona, lo que enseña a la persona, ¿sí? Sí, sus acciones tú las puedes jugar, pero no desde las motivaciones que él tiene para hacerlo. No puedes. No puedes. O sea, ¿sí? yo puedo juzgar a una persona porque se emborracha, pero no el motivo por el que se emborracha. Puede ser algo así, correcto. ¿Sí? Ahora, un cristiano no debe emborracharse, eso está mal. Yo lo puedo juzgar, ahora no juzgue su motivación. ¿Sí? Habría que entrar, mirar, y eso lo vamos a ver ahorita, como el corazón del cristiano ya entra en una condición de misericordia, de compasión sobre aquel que está caído, pero que hay juicio. ¿Sí? Entonces, Pablo dice en Romanos 2:16 que va a haber un día de juicio. Y dice, Dios juzgará los secretos de los hombres, aquello que nadie vio. Y en 1 Corintios 4:5 dice que cuando el Señor vuelva, va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones del corazón. Entonces, solo Dios tiene esa prerrogativa. ¿Sí? Cuando nos tomamos la libertad de conjeturar acerca de los motivos de una persona, estamos jugando a ser Dios. Estamos invadiendo un terreno que no nos corresponde y estamos jugando a ser fariseos. ¿Sí? Pero estas personas que tienen un espíritu de crítica no solamente se toman la libertad de emitir juicio en un sentido, sino que actúan como si sus conjeturas tuvieran el valor de una verdad infalible. No solamente lanzan juicio, sino que ellos consideran que lo que ellos dicen es una verdad infalible. ¿Cómo lo entiende usted? Yo sé por qué lo hizo. Yo lo sé. ¿Sí? Ahí está el espíritu de crítica. Y lo más terrible de todo es que tienen una imaginación bien fértil. Empiezan de una mirada hacen una novela. ¿Sí? Sacan conclusiones de cualquier cosa. Son hipercríticos. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor está condenando ahí. Eso sí. ¿Y cuál es la raíz que subyace debajo de ese espíritu de crítica? Ya lo hemos dicho. Una alta valoración de sí mismo y un sentido consecuente de menosprecio por los demás. Pero yo tengo ahí una pregunta. Esto pasa mucho, yo creo que la mayoría de los casos dentro del mismo matrimonio. Sí, ella. Sí, o sea, muchas veces uno tiene todo esto claro y luego durante una situación, por ejemplo, de que la nena un pedacito de la tormenta, pero que Dios le pasa uno lo primero que uno hace y realmente se deja llevar por las emociones y todo y no se siente mujer. O sea, no, pues porque es tu pareja. Sí. Uno puede tener como más ese pensamiento crítico ante otros, pero cuando es tu pareja con la que estás en conflicto es difícil uno
O sea, esto es una línea Sí, demasiado delgada. pero habría que aplicar lo mismo que Dios nos está diciendo. No, sí, pero Entonces, digo que es una línea demasiado sí, delgada sí, porque uno no se puede dejar llevar porque... por la emoción. Exacto. Dejas de tener un pensamiento crítico sobre la situación y entras a un espíritu de crítica sobre la situación. Yo lo conozco, o sea, yo te lo digo, yo hace que un mes tuve una pelea con mi esposo y si me pongo a leer esto, no, pues me canché, me desquí porque, o sea, hace un momento, porque no, yo te conozco, si yo conozco tu corazón, es que sé que me hiciste por tal cosa, que... O sea, y pues yo me pongo a leer esto y dije, pero es que vení, eso más o menos, o sea, no, entonces, ¿quién soy? Entonces, soy cristiana, no soy cristiana, entonces empieza... Sí, pero no te tienes que juzgar así, pero voy a hacer una pregunta aquí, que la quería hacer al principio, pero no me arriesgué, pero la hago hoy. ¿Quiénes aquí han considerado que han tenido espíritu de crítica? ¿Sí? Ahora, cuando es tu condición normal, hay que revisar, ¿sí? Porque hemos hecho crítica, ¿sí? Injustificadamente. Pero entonces, por eso el Señor nos está enseñando aquí, ok, vamos a hacer como Dios dice, cómo debe ser. Está como la condición normal todo el tiempo, sino como en esos momentos Ajá, donde... exacto. Ahí es donde... Normalmente lo hagas cuando eres consciente y todo lo hagas, sino, o sea, yo digo, a mí me ha pasado, bueno, ahorita lo estoy viendo más, y me pasa mucho con mi esposo. Sí. Me pasa mucho es porque como uno se siente, o sea, que toma el atrevimiento de creer, conocer el corazón del otro. De creerte Dios. Sus motivaciones. Eso es creerse Dios. Porque cree que lo conoce mucho y es como eso, que te sientes herido. Entonces, o sea, que entre más te hiere, menos piensas en eso. Como que actuar. Y en ese momento el deseo es que le duela, que lo sienta. Entonces ese es el espíritu de crítica que está sobre tu esposo que viene de parte tuya. Entonces ya hoy estás entendiendo eso, ok, entonces ya Lady para la próxima, ya el Señor lo va a rearguir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es mejor uno quedarse callado y no decir nada. Ese es el simple. Esperar a que la emoción baje. Bueno, eso es... Exacto. Y ahora sí hablé. Claro. Hay momentos en los que hay que ponerle un cierre a la boca. Ahorita le voy a explicar cómo es eso. O sea, yo ahorita, o sea, en muchos casos prefiero hacer eso. O sea, prefiero realmente darme Sí. y esperar a bajar, esperar a analizar, todo, y ya luego si sentémonos, nos hablemos así. Ahora porque es que si es en el momento en donde está la emoción allí, sí, no, ahí te puedes herir al otro y puedes salir y decir lo que... también en un espíritu de Exacto. Entonces, porque yo pienso que todos hemos caído ahí, el tema es que uno, sí, pues uno cae generalmente en eso con las personas muchas veces más cercanas, sí, con su círculo cercano, uno hay veces, el tema es que uno se ha rearguido y lo entregue, ¿sí? Y yo digo, bueno, de esa forma cuando uno cae en cuenta, uno se arrepiente y uno le entrega eso al Señor, esa es la forma como el Señor va trabajando. Otra cosa es cuando esto es un día a día. sí, claro. Porque, Que hay personas que mantienen ese espíritu de crítica todo el tiempo. No importa la situación, lo que sea, o sea, todo lo que tú recibes de esa persona es Juicio. un juicio, una crítica, una cosa, nada está bien. Ve, me cambié de casa y me fui a vivir a un sitio lindísimo. Ah, yo voy a tu casa, llega a la casa, yo no me pasaría a vivir acá. Sí, o sea, es lo único que es. ¿Quién te está pidiendo esa opinión a juzgar el sitio donde yo estoy feliz viviendo? Y me sales con un comentario de eso. Son personas que tienen espíritu de crítica ahí permanente. ¿Sí? Tienen, o sea, muchas veces inconsciente porque ya han creado un hábito de eso. Vamos a seguir adelante y verán. ¿Sí? Entonces, como yo soy mejor persona que los demás, pues yo tengo derecho a pasar juicio sobre los otros y a censurarlos. Ese espíritu fariseico es completamente al que Cristo describe en las bienaventuranzas. ¿Cómo comienza la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que han tenido una visión tan clara de lo que son, que lloran su maldad, lloran su pecado. Ellos no andan por ahí mirando la paja en el ojo ajeno, si saben que tienen una viga atravesada en su ojo, ¿sí? Ellos se ven a sí mismos tal cual son, y como se ven a sí mismos tal cual son, piensen en esto, reino, como ellos
Como ellos se miran a sí mismos, estas personas tal cual son, ellos no se atreven a subirse a un pedestal. ¿Sí? No, yo no, ¿sí? O sea, ese espíritu farisaico es contrario a la descripción que Pablo nos da en 1 Corintios 13 acerca del amor verdadero. ¿Qué dice Pablo ahí? Que el amor es benigno, ¿sí? Pero estas personas difícilmente ven algo bueno en los demás, lo que estamos diciendo. Pueden estar contemplando a un creyente que por su cercanía a Cristo ha logrado desarrollar muchas de esas características que hacen que Cristo se vea hermoso a nuestros ojos, pero como el pobre hermano no está glorificado todavía, no ha llegado al cielo, también tiene sus imperfecciones, tiene sus debilidades, tiene sus momentos, pero eso es lo que esa persona ve en él, ¿sí? Y no solamente lo ve, sino que lo magnifica y lo contempla todo bajo el lente del aumento para ver las faltas grandes. Y entonces, ¿qué dice? ¡Ah! Yo sabía que ese no era tan espiritual. ¡Ah! Está pillado. Yo sabía que no. Sí, se goza en eso. Se goza en eso. Ese es el espíritu que el Señor condena aquí en nuestro texto cuando dice: no juzguéis, para no ser juzgados. Entonces, la Biblia dice que debemos tener un amor ferviente los unos con los otros, porque el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de faltas. Pero ese no juzguéis para no ser juzgados, no juzguéis a otros para no ser juzgados por esos mismos otros, no juzguéis para no ser juzgados por Dios. Ahora vamos para allá, ¿sí? Entonces, es difícil mantener un balance correcto, ¿sí? Alguien dijo una vez que andar por fe es caminar por el filo de una navaja, porque fácilmente podemos caer o en un extremo o en otro, o nos convertimos en personas simples, ¿sí? No me importa, ¿sí? Sin discernimiento, sin capacidad de juicio propio, ¿sí? Todo está bien, nos volvemos simples, o nos volvemos personas con espíritu de crítica, ¿sí? Entonces, ¿saben a qué debe movernos esta enseñanza? A dar gracias a Dios. Y no solamente por lo que ha hecho en nosotros, sino porque es que Cristo murió por todo eso, ¿sí? Entonces, si expandimos el significado de este texto, no sé si usted se siente acusado en su conciencia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de ese espíritu de crítica? O de ese espíritu farisaico que nuestro Señor condena allí. Cristo dice: no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio, ¿sí? No es que no juzguen, es que no juzguen según las apariencias. Vemos a un hermano que llega a la iglesia, el tipo llega cuando el culto va a comenzar y apenas el culto termina uno lo ve que ¡pum!, se va, ¿sí? Y entonces se le acerca a alguien y le dice: hermano, nos gustaría que pudieras tener comunión con todos nosotros al final, ¿sí? Y puedes decirle: fíjate que en Hebreos 10 nos manda a que consideremos a todos unos a otros en amor y en las buenas obras. Entonces, ¿por qué no te quedas un rato, sí? Esta es una persona que está pasando juicio sobre el otro, sobre el hecho que está haciendo, ¿sí? Sobre la falta en sí en que esta persona está incurriendo. Y es una persona que le ha dicho tranquilamente: pues, ¿por qué no haces esto? Pero ¿qué hace el espíritu de crítica? Yo sé por qué lo hace. Él se cree mejor que nosotros, él se cree mejor que todo el mundo aquí. Por eso él no puede tener comunión con los demás que somos menos que él, ¿sí? Él es mejor que todos nosotros. Eso es lo que esa persona hace. Lanza un juicio sobre las motivaciones y sobre las intenciones del corazón de la persona. Ahí ya se metió en un terreno que no le correspondía. Pero ¿qué hace el simple? Que es el otro extremo. Él ve al hermano que llega, ve que se va, dice: nada, no importa, yo no lo voy a juzgar, ¿sí? Entonces, el primero que lo llamó, lo invitó a que se quedara. Así es como nosotros debemos hacerlo. No debemos caer ni en un extremo ni en otro extremo, ni ser simples, ni ser personas con espíritu de crítica. Ahora yo les propongo esto: evalúate a la luz de estas palabras de Cristo que estamos estudiando hoy, piensa con sinceridad si eres inocente o culpable de esto que el Señor nos está llamando, ¿sí? No hay un hombre o mujer que haga siempre el bien y nunca peque. Empecemos por ahí, ¿sí? Solo uno puede hacerlo, pues nuestro Señor Jesucristo, que obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por esas transgresiones que aquellos que Él vino a salvar hacemos, ¿sí? Así que hemos visto lo que estas palabras no significan, hemos visto lo que estas palabras sí significan. Vamos a ver rápidamente dos puntos, uno rápido y otro un poquito más en detalle,
de cuáles son los síntomas que evidencian este mal. Hay 5 síntomas que evidencian este mal. ¿Sí? Síntoma número 1, la tendencia a emitir críticas innecesarias. Nosotros decimos con mi esposa que crítica es crítica, no existe la crítica constructiva. La tendencia a emitir Críticas innecesarias. Tendencia a emitir críticas innecesarias. Otro síntoma número 2 que lo estamos haciendo mal. La tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. ¿Sí? Son tendencias que evidencian este mal. Si usted está ahí, entonces mire que tiene esa tendencia, llegar a conclusiones apresuradas. Síntoma número 3, la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. Las tendencias a evaluar las motivaciones internas de los demás. Síntoma número 4, la tendencia a enfatizar el lado negativo de las cosas. Estamos hablando de lo que les decía, ¿no? Que hagamos una evaluación de la tendencia a enfatizar el lado negativo de las cosas. Y síntoma número 5, la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales o condenamos o absolvemos a los demás. O sea, nosotros establecemos las normas de santidad. La tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales condenamos o absolvemos a los demás. A establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales condenamos o absolvemos a los demás. Estos síntomas se evidencian porque queremos ser doctores de nuestra alma, ¿sí? Y si queremos saber si estamos o no incurriendo en este mal, tenemos que saber cuáles son las manifestaciones que evidencian este mal. Entonces comencemos a tocar las razones que da el Señor para ponerle un alto a este espíritu de crítica pecaminosa. Una primera razón para que paremos, razones que nos da el Señor para poner un alto a ese espíritu de crítica. Si usted ha visto que alguna de esas tendencias usted las cumple. Entonces, una primera razón que el Señor nos da para que pongamos un alto a eso es porque vamos a dar cuenta a Dios por eso. Vamos a dar cuenta a Dios por eso. Algún día, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:10, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Sí? Y si somos cristianos, no va a ser para que Él decida dónde vamos a pasar la eternidad. Eso ya está. Si tú eres creyente, eso ya fue resuelto y ya está decidido. Pero sí tendremos que dar cuentas de nuestra fidelidad a sus mandamientos. ¿Sí? Entonces nos presentaremos delante de Dios no como criminales compareciendo ante un juez, ¿no? Así como van a comparecer los impíos el día del juicio, no los creyentes. Pero los creyentes se van a presentar, nos vamos a presentar ante Dios como lo hace un siervo delante de su amo para dar cuentas de su servicio. ¿Qué dice Pablo? Que es necesario que todos nosotros, está hablando de los creyentes, comparezcamos delante de ese tribunal para dar cuentas. Y una de las cosas por las que vamos a tener que dar cuentas, según esta enseñanza de Cristo en Mateo 7:1, es la forma en que juzgamos a otros. ¿Sí? Y ese juicio no se traerá a colación los pecados que cometimos cuando éramos inconversos, incrédulos. No, esos pecados que ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Y tampoco van a traerse a colación los pecados cometidos después de que nos convertimos, ¿sí? Y que fueron confesados, porque Dios dice que Él promete olvidarlos en su palabra. Pero aquí está el motivo de temor que debemos tener los cristianos, ¿sí? Porque estas personas que se pasan la vida emitiendo juicios a diestra y siniestra, como si no fuera un pecado, como si Dios lo hubiera constituido como jueces de los demás, con licencia para hablar de otros, lo que se les antoje, van a tener que dar cuenta de ello el día del juicio. ¿Sí? De alguna manera, que no alcanzamos a comprender, ninguno de nosotros, vamos a ser afectados en ese juicio por la forma como juzguemos a los demás. La Biblia no nos da muchos detalles de eso, por los cuales el creyente va a pasar, y seguramente ustedes, igual que yo,
tendremos muchas interrogantes al respecto del día del juicio. Pero la Biblia revela lo necesario para infundir en nosotros temor para que no nos pongamos un cierre en la boca. ¿Sí? Romanos 14, 10, 11, ¿qué dice? Porque yo sé que esta enseñanza no es muy popular el día de hoy. ¿Qué se le dice al creyente? No te preocupes, tú has sido perdonado en Cristo. Ya eres salvo. Y eso es verdad, es cierto. Pero escuchen lo que dice este texto. Pero tú, 14, 10, 11. Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablando en el contexto de creyentes. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? El que juzga menosprecia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo también, como creyentes, él también se incluye, cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Y una de las cosas por las cuales daremos cuenta es por la manera en que hemos administrado esa capacidad crítica que Dios ha puesto en todos nosotros. Pero el Señor Jesucristo, en nuestro texto de Mateo 7, menciona dos razones más, ¿sí? Si esta no es suficiente, espero que estas dos restantes amarren nuestras conciencias y nos llenen de temor reverente delante de Dios. No solamente debemos dejar de criticar porque seremos juzgados por ello, sino también en segundo lugar porque al hacerlo estamos estableciendo la pauta para ser juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, ¿sí? El versículo 2 de Mateo 7, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Mateo 7:2. Entonces Cristo ahora nos deja ver también algo que es de peso, y es que la medida, la forma como yo mida, va a determinar con cuánta gracia me van a medir, de arriba abajo, y con cuánta gracia me van a medir los hombres alrededor mío. ¿Sí? Cuando yo juzgo de manera injusta, pecaminosa, ahora pensando en Dios, Leti que me decía, si Dios o los hombres, ¿sí? Pensando en Dios que Él me va a juzgar de una forma similar. Dios no se va a convertir en una persona pecaminosa para juzgarme pecaminosamente. Eso es una imposibilidad para Dios hacer eso. Pero lo que Dios iba a hacer es que, habiendo notado esa falta de gracia en mí, hacia los demás, hacia el otro, eso se va a devolver, ¿sí? Y en una disminución de su gracia hacia mí, ¿sí? De tal forma que yo voy a experimentar posiblemente lo que el otro siente, cuando tengo una escasez de gracia, y yo voy a comenzar a sentir los efectos de eso, porque Él me dice, si tú estás jugando así, con la misma vara te va a medir, ¿sí? Eso es lo que pasa. Dios dice, yo voy a determinar, Dios me está diciendo, tú estás determinando hasta dónde te voy a dar gracia, porque tú no das gracia, ¿sí? Es como cuando hablamos del perdón en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores, porque si no perdonas a los hombres sus pecados, yo tampoco os perdonaré. Es lo mismo, ¿sí? Entonces es como que Cristo está diciendo, ok, pon tú la vara, y hasta donde tú perdones, hasta ahí yo te perdono. Esa es la enseñanza del Padre Nuestro. En este caso es, ok, pon tú la vara, hasta donde tú tengas gracia con el otro, y desde gracia, hasta ahí yo te voy a dar gracia, voy a tener gracia contigo. Pero Cristo no va a pecar como nosotros pecamos, juzgando pecaminosamente. Ahora, otra forma como esto está ocurriendo es que Dios va a hacer que la falta de gracia que yo tuve hacia mis hermanos se devuelva de mis hermanos hacia mí. Eso también, ¿sí? O de mi vecino hacia mí, en la misma medida, un boomerang, que lo tira y regresa a ti mismo, ¿sí? Y esa es la mano de Dios cuando pasa eso. Esa es la mano de Dios tratando de formar en mí su imagen. Miremoslo en ese sentido. Está esculpiendo su imagen en mí. Me está enseñando. Pon la vara. Y en la medida que tú vayas quitando tu espíritu de crítica y siendo una persona misericordiosa, Dios dice, estoy esculpiendo mi imagen en ti, ¿sí? Él quiere quitarme todo lo que se parece al hombre para quedarme solo con lo que se parezca a Dios, ¿sí? Cuando nosotros rehusamos, eso es para los matrimonios, cuando nosotros rehusamos ser instrumentos de gracia,
el uno para el otro, nos convertimos en instrumentos de justicia, el uno para el otro. Entonces ya no hay gracia, sino juicio. ¿Sí? Y eso pasa en todas nuestras relaciones. Y eso es una actitud de juicio que es terrible. Y es de condenación porque comienza muy tempranamente. Y es natural en todos nosotros. ¿A cuáles de ustedes su papá o su mamá les enseñó cuando eran niños? Díganme si a alguno de ustedes le enseñaron, mira, hijo, hija, así es como se condena. Así es como se critica. O así es como se juzga. ¿Quién enseñaron eso? Nuestra naturaleza pecaminosa. A ninguno de nosotros nos enseñaron. Eso no hay que enseñarlo. Eso no hay que enseñarlo. Probablemente si usted tuvo niños de 2 años aquí, 3 años, si lo tiene ahora aquí no hay, ¿sí? Cuando llegan a los 2 años, esto es lo que pasa. Usted se ha dedicado a ese hijo, usted se ha levantado múltiples veces de noche, usted lo ha limpiado por delante, lo ha limpiado por detrás, lo ha limpiado cuando huele mucho, lo ha limpiado cuando huele poquito. Usted le ha dado comida, usted lo ha amamantado, las mamás, y un día este niño que tiene 2 años quiere un dulce y usted en ese momento le dice que no debe, que en ese momento no debe tomar el dulce. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Mira papi, ahora no, mala. ¿Qué pasó? Mala. Sí, no te quiero. Se le olvidaron todos los años de cuidado en un acto, ¿sí? Porque no llenaste lo que yo demandaba, ¿sí? Entonces yo te condeno y te llamo mala, porque no me estás dando lo que yo quiero. En un minuto, después de toda esa dedicación, eso es lo mismo que ocurre con el yo cuando sus demandas no están siendo satisfechas. Y ese yo es el que condena, porque el yo necesita satisfacción, y la manera como el yo se satisface como es, o me das lo que demando, o te condeno para que me des, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, ¿sí? Y así es como nosotros somos, y se comienza a evidenciar muy tempranamente, y así crecemos. Y eso que el niño hace a los 2 años, nosotros hacemos exactamente lo mismo a lo largo de nuestra vida adulta. Y Cristo dice, hey, ya has crecido, tienes un problema. ¿Cuál problema, Señor? Es que yo veo con frecuencia, te veo tratando de sacar la pajita del ojo del otro, pero es que yo veo que tu ojo tiene una viga gigante, ¿sí? ¿Por qué te empeñas en sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo? ¿Sí? Mateo 7, versículo 3 al 5. Por esa razón, en los versículos 3 al 5, que estamos inhabilitados para juzgar a otros, estamos inhabilitados para pasar un justo juicio sobre otros. Leamos versículos 3 al 5. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, Dios hace uso aquí en estos versículos de lo que se conoce en el lenguaje como un lenguaje hiperbólico, ¿sí? Se exagera con el propósito de que la enseñanza sea lo más clara posible, ¿sí? Cuando usted dice, tengo un hambre tan terrible que me comería un caballo, usted no quiere comerse un caballo, ¿sí? Dios está hablando en un lenguaje hiperbólico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un tipo que tiene una pequeña pajita en un ojo, ¿sí? Una de esas cositas que el viento le cae en el ojo y le molesta, y que por las cosas de la vida se introduce en el ojo a la persona, pero tenemos a otro que tiene atravesada una viga, ¿sí? Entonces, para ponerlo en un lenguaje moderno, uno tiene una pajita y el otro tiene un poste de teléfono atravesado en el ojo, ¿sí? Esa es la idea que la palabra viga da para nosotros. Ahora resulta que el que tiene el poste atravesado dice que está preocupado por la salud de su amigo, ¿sí? Le molesta ver que su amigo tiene una pajita ahí en el ojo. Y el Señor le hace a este hombre 2 preguntas, ¿sí? Para hacerle ver que él está inhabilitado para quitarle la paja de su hermano. La primera es, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga de la cual tienes que preocuparte? Él dice primero, ¿por qué? Y la segunda pregunta es, ¿cómo esperas sacar la paja del ojo de tu hermano cuando la viga que tienes atravesada en el tuyo no te permite ver bien?
Fíjense que sean las dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Y cómo esperas hacerlo? Entonces uno mira esas preguntas y a preguntar por qué el Señor está dirigiéndose ¿qué? A la motivación. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué motivación puede tener una persona que tiene una viga atravesada en su propio ojo de sacar una pajita que tiene en el ojo del otro? Pensemos en eso, ¿sí? Cuando nos involucramos a ayudar a una persona haciéndole ver la falta o el pecado en que ha ocurrido, la única motivación sana que Dios acepta en su presencia, la única motivación saludable que podemos tener es un verdadero y real interés por la santidad de Dios. Cuando yo estoy haciéndole ver a mi hermano, ¿sí?, su falta, su pecado, el único interés que Dios acepta es mi santidad, dice Dios. ¿Sí? Entonces, ¿es por eso que lo quieres hacer ver el pecado de tu hermano? ¿Por la santidad de Dios? ¿Sí? Solo un hombre, la de Dios. No, pero La única motivación que Dios acepta para que tú le hagas ver una falta, un pecado a alguien que ha ocurrido en eso, de parte de Dios, es un verdadero y real interés por la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios en mí. No, la santidad de Dios. Mi hermano, no hagas eso, por Dios. Por la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí, ¿sí está claro? La santidad de Dios. Esa es la verdadera motivación que Dios está diciendo. Y vamos a mirar por qué. Solo un hombre que tiene ese interés en la santidad de Dios puede ayudar a otro hombre a andar en santidad. ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano tiene un interés genuino por la santidad de Dios, lo primero que ese creyente va a procurar es que su propia vida sea un reflejo de esa santidad. Él no tiene viga. ¿Sí? Y él no se va a detener ahí porque él también le preocupa cuando ve a su hermano que está incurriendo en pecados que van a afectar su salud espiritual. Pero vas a afectar la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio. ¿Usted sabe lo que es la falla de un líder en una iglesia? ¿Cómo afecta el nombre de Dios? ¿Cómo afecta el mensaje del Evangelio? Pero en el caso que Cristo plantea en el Sermón del Monte, vemos que esta persona en cuestión no tiene ese interés de promover la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué lo sabemos? Porque si él estuviera realmente preocupado por eso, lo primero que haría sería sacar su poste telefónico que tiene atravesado en el ojo. ¿Sí? En vez de ocuparse de las pequeñeces de los demás. El hombre que está de verdad preocupado por la santidad y la justicia de Dios, ese se distingue fácilmente. ¿Sí? Porque es una persona que realmente está preocupada primero por sus propios pecados. ¿Sí? No es que no le preocupen los pecados de los demás. La Biblia nos manda a involucrarnos en el proceso de santificación de nuestros hermanos de Cristo. Y eso va a incluir una amonestación, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que esta persona está primariamente preocupada por sus propios pecados. Esa es su mayor carga. Pero la persona con un espíritu de crítica no es así. Su deseo no es promover la santidad verdadera, sino más bien condenar a los demás y de ese modo sentirse superior. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ese es el problema de esas personas. Esa es su motivación. En otras palabras, su deseo primario no es eliminar el mal. No es que el mal se elimine, sino pasar un veredicto para sentirse agradados y poder decir culpable. Esa es su intención. Entonces, ¿saben qué es lo que el Señor está enseñando aquí? Que ese espíritu que simula estar angustiado por la falta del otro, en realidad en el fondo de su corazón se alegra de haber encontrado esa falta para poder censurarla. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Esa es la viga en tu ojo. ¿Sí? Eso es una viga en comparación con la falta que le estás queriendo mostrar a tu hermano o a tu hermana. ¿Sí? Entonces esa persona está inhabilitada para convertirse en juez de los demás. ¿Saben por qué? Porque está prejuiciado. Él está prejuiciando a su favor y está prejuiciado en contra del otro. Él desea hallarlo culpable, y un requisito necesario que debe tener el que juzga es que debe ser imparcial. ¿Sí? Esa persona, no voy a poder terminar porque esto era un tema bien interesante. No voy a poder terminar, pero vamos a ver hasta dónde puedo llegar. 5 minutos más, ¿verdad? Esta persona con espíritu de crítica tiene una viga en su ojo y ni se inmuta siquiera. No se inmuta por esa viga que tiene ahí. ¿Sí?
Obviamente es alguien que está parcializado a su favor y parcializado en contra de los demás. Esta persona no soporta la menor falta en los demás, pero sí es indulgente con ese pecado grosero que hay en sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es ese pecado grosero? La falta de compasión, el deseo de que el otro sea culpable, falta de compasión. Y saben que muchas veces la razón por la que algunas de estas personas hacen eso es para ocultar sus propios pecados, ¿sí? Estas personas, como tienen una conciencia acusadora, ellos mismos se sienten justificados cuando descubren que los demás no son tan buenos como aparentaban ser. Y le encontré una falla, culpable, ¿sí? Entonces ellos se sienten bien cuando encuentran eso y dicen, ¡ah! Yo sabía que no era tan bueno. Yo sabía, ¿sí? Porque tienen una conciencia acusadora ellos mismos. Pero vamos a seguir para la próxima clase con este proceso de pensamiento del Señor, ¿sí? Porque ya acabamos de salir de la pregunta, ¿por qué te dedicas a sacar las pajitas que ven los demás cuando tienes una viga atravesada en tu propio ojo? ¿Sí? Sí, para que vaya hoy. Y ahora vamos a irnos con la pregunta, ¿sí? Para hacernos ver que estamos inhabilitados para juzgar es, ¿cómo piensas hacer eso? ¿Sí? Dice el Señor. No solo por qué, sino cómo. ¿Cómo planeas hacer eso si se requiere tanto cuidado para hacer eso? Y en un momento que no tienes buena visión, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre cómo y vamos a cerrar con el juicio que Cristo hace a esa persona que es muy severo al final, para terminar con las razones que usa el Señor para persuadirnos a que desistamos de estar juzgando, criticando y condenando a las personas. ¿Vale? Entonces, alguien que cierre con una oración. Bueno, Señor, le quiero darte gracias, Señor. Primeramente, gracias porque había muchos motivos y razones para no venir, pero así todo aquí estuvimos. También quiero pedirte perdón, Señor. Perdón por todas las veces que juzgamos. Perdóname, Señor. Perdóname por todas las veces que tenemos un espíritu de crítica. Perdóname, Señor. Hoy venimos a reconocer eso como un pecado delante de Dios. Hoy nos arrepentimos, Señor, porque muchas veces es más fácil que lo primero que nos salga es la crítica hacia el hermano o hacia nuestra mirada, en vez de reconocer. Así que hoy te pido perdón por eso, Señor. Perdóname, Señor. Hoy te pido, Señor, Espíritu Santo, que seas tú, dándonos la llenura de tu Santo Espíritu, que todo esto que hemos visto hoy, Señor, no sea solo un conocimiento, sino que te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos a discernir, a masticar, a entender, a que pueda ser vida en nuestra vida, porque no queremos seguir con ese espíritu de crítica. Y hoy, Señor, lo entregamos aquí en la cruz, aquí delante tuyo, Señor, lo clavamos en la cruz. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu sangre, Señor, tu sangre derramada, limpiando nuestra boca, Señor, limpiando nuestra mente, Señor, de toda crítica, de todo juzgamiento, Señor, de todo juicio, Señor, de toda crítica constructiva, Señor, de todo lo que hablamos, Señor, que no te da gloria ni honra, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que sea tu sangre derramada, limpiándonos, Señor, Señor, dejándonos más blancos que la nieve, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, por favor, a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes a morir a eso, Señor, que cada vez que se nos venga, ya sea un pensamiento de crítica o una palabra, Señor, que seas tú redarguyéndonos, Señor, haciéndonos caer en cuenta, Señor, para sacar nuestra boca, Señor, porque no lo queremos volver a hacer. Y te pedimos perdón, te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a cambiar en cada juicio, Señor, por gracia, por amor. Cada palabra de juicio, de crítica, Señor, ayúdanos a cambiar
transformando nuestra mente, nuestro corazón, para que cada día seamos más como tú, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos vaya, que ahora que nos vamos seas tú trabajando en nosotros, Señor. Y si no se han preguntado, que se pregunten así como me pregunté yo, para que tú nos muestres. Porque muchas veces tenemos como, no me diga nada. Sí, tú sí criticas. Puede no ser que no critiques para hundir, para que tú sí criticas. Y la crítica, no hay crítica constructiva. La crítica siempre es destructiva. Así que Espíritu Santo muestra, verdaderamente, ayúdanos a identificar hacia quién tiene el blanco de nuestra crítica. Y ayúdanos a arrepentirnos y a pedir perdón. Y ayúdanos a cambiar ese comportamiento. Todo retorno Santo Espíritu en nosotros. Te lo pedimos hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, nuestro regreso a casa, Padre Santo. Y gracias, bendice a mi esposo, Señor. Te pido que seas tomándolo cada día hasta que en nombre de nuestro Espíritu, Señor, que seas tú usándolo como esa herramienta poderosa para enseñarnos, Señor, a entender tu palabra, que tu palabra sea bien en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.